La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos qué es adorar en espíritu y en verdad. Hoy, hijos de Dios, astutos o prudentes. Muchos pastores enseñan acerca de la astucia cristiana, así le llaman ellos. Pero hoy vamos a ver que tal concepto no existe, por el simple hecho que la astucia, cuyo amplísimo significado es, fíjense bien, maña, arte, artería, picardía, zorrería, artificio, engaño, disimulo, ardid, treta, artimaña, triquiñuela, trácala, truco, fingir, mentir, engañar para lograr algo, está relacionada con el enemigo de Dios y de nuestras almas. Lo que existe para el cristiano es la prudencia. La prudencia significa cuidado, tacto, templanza, moderación, seriedad, sensatez, buen juicio, cordura, juicio, madurez, discreción, entre otros. Todo eso nosotros lo necesitamos para aplicar en el mundo tan caótico por los tiempos como los que nos están tocando. Y también para que tengamos la habilidad de poder vivir nuestra fe y amor a Dios en plena libertad, pero sin dejar de ver los peligros que nos acechan. Porque la verdad es que es muy difícil que en medio de esta sociedad podamos llevar una vida cristiana plena. Porque de inicio vemos que estamos en franca desventaja con el mundo. Mientras el hombre común puede usar todos los medios a su disposición, sean buenos o malos, para lograr lo que desea, el verdadero cristiano, sin embargo, no puede aplicar cualquier método. Aquí para nosotros no aplica eso de Maquiavelo, que el fin justifica los medios. No, aquí no. Porque muchos de esos medios, situaciones van en contra de los principios bíblicos. A pesar de todo, Dios espera que seamos vencedores en medio de una sociedad difícilmente hostil y opuesta a los principios de la palabra. ¿Y saben por qué? Porque una educación sin principios, o una sociedad más bien sin principios, solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Entonces, 1 Corintios 3:19 nos dice, porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Astucia, ¿se fijan? Bueno, esta enseñanza sale debido a que la semana anterior, al terminar nuestro estudio, en los comentarios se hablaba que los hijos de Dios debemos de ser astutos. Y cuando comenté que los cristianos no tenemos que ser astutos, sino prudentes, alguien de los presentes comentó sobre el pasaje de Mateo 10:16, que dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. O sea, lo cual es cierto, el pasaje así lo dice. El Señor Jesucristo entendió las desventajas que tendrían sus seguidores y los describió como ovejas en medio de lobos. Como sus discípulos no habían sufrido cambios externos o visibles, o sea, no se veía ese cambio, pues es obvio que se refiere a la diferencia interna que existe entre las actitudes de sus discípulos y las que prevalecen en el mundo. O sea, la diferencia visible no era de andar, que habían cambiado su manera de vestir, sino más bien habían cambiado internamente su manera de comportarse. Al seguir el camino de Dios, en lugar de ceder ante presiones del mundo, los cristianos, ¿qué hacemos? Modificamos nuestra conducta. ¿Y qué más hacemos? Pues abandonamos la actitud egoísta y agresiva del lobo para adoptar una actitud pacífica y mansa como las ovejas. Sin embargo, la nueva manera de vivir provoca un conflicto a quienes le seguimos, ya que nos vemos obligados a luchar en la arena del mundo, haz de cuenta como si fuera una arena de lucha libre, equipados con un nuevo sistema, ya no de valores, sino de principios, que no sabemos exactamente cómo aplicar.
porque nosotros no nos manejamos por valores, nosotros nos manejamos por principios divinos, por principios bíblicos. Esto contrasta con la sabiduría, o yo más bien diría necedad mundana, que Jesús resumió de esta manera en Lucas 16:8, cuando dijo: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es más fácil y cómodo ceder a las exigencias del peor lado de la naturaleza misma y vivir como un lobo. Eso es muy cierto. A veces no sabemos cómo encajar en cierto círculo y cedemos y nos comportamos iguales. A veces somos egoístas y agresivos, y porque es más fácil que vivir mansamente, como enseña la Escritura. Y fue allí cuando entendí que el vocablo astucia ha quedado arraigado en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque el versículo así lo enseña. Pero cuando conocemos el espíritu de la Biblia en su contexto, nos damos cuenta que la interpretación correcta es: he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, hagan de cuenta, digamos que es como algo así como una psicología invertida. Por ejemplo, dice que ames a tus enemigos. El Señor Jesús no ama a sus enemigos. Y nunca los ha amado. De hecho, allá en los Salmos así lo dice. Él aborrece a los enemigos. Lo que está diciendo, ¿sabes qué? Mira, tú no te contamines, no los odies. Tú que te sean indiferentes. No odies a tus enemigos. No les hagas nada, no les hagas daño. Pero no nos está diciendo, ámalos. Porque eso sería ir en contra de la palabra. Pero solamente cuando tú ya conoces el espíritu de la palabra, cuando la conoces en su contexto, te das cuenta lo que el Señor realmente te está diciendo. Y es así con esto también. No nos está diciendo sean astuces. O sea, ¿ustedes creen que el Señor va a querer que nosotros seamos, que usemos artimañas, que seamos trácalas, que hagamos trucos, que finjamos, que mintamos, que engañemos? Claro que no, eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere todo lo contrario a eso. Entonces, por eso no nos puede estar diciendo que seamos astutos como las serpientes. Nos está diciendo que seamos prudentes. Eso es lo que nos dice. Ahora, quise traer este tema porque siempre podemos sacar mejor enseñanza de algo que creemos como dogma. ¿Qué es dogma? Dogma es una verdad que creemos que es infalible, que no falla y que lo que se dijo, eso es. Y es que cuando nosotros venimos del mundo, traemos con nosotros todo lo que hemos aprendido y que en el Señor tenemos que cambiar. Porque podemos tener en cuenta nuestra mente, podemos tener en nuestra mente conocimiento de la palabra que nos han enseñado. Y se ha arraigado en nuestra mente y no estamos abiertos a cambiarlo y hasta decimos, ay, mira, pues así me lo enseñaron. Eso es cerrazón. Y yo diría que debemos aprender a tener una mente más abierta, a ser humildes, a ser flexibles, que nuestra mente analice, para que podamos entender que puede haber otras interpretaciones de algunos textos, pero siempre basados en el espíritu del Apocalipsis, del Génesis del Apocalipsis, en el que fue escrita la palabra, para que lo podamos entender. Díganme ustedes si no es verdad que en ocasiones hay eventos que nos ponen frente a una realidad que por nuestra forma de ser, de crianza, de convicción, no somos capaces de resistirnos, de ser enredados en las artimañas del error, porque a veces así nos pasa. Todos conocemos esa cualidad o atributo del Espíritu Santo que se puede destacar en el cristiano y que sin lugar a dudas es indispensable para crecer, relacionarse, desarrollarse y llevar una vida cimentada en la paz y la felicidad. Me refiero a la prudencia, que también se llama templanza. Porque es triste ver cómo el cristiano tiene que enfrentarse a los valores impuestos por la sociedad y algunas veces permitir que los demás se aprovechen de él y otras mostrándose hostil y renuente a participar en alguna situación porque no sabe cuál es la manera correcta de lidiar con el mundo. Y afortunadamente hoy, a la luz de la palabra, vamos a aprender sobre la astucia y la prudencia, no con el ánimo de polemizar con nadie, sino como un aporte más para que podamos edificar nuestra vida.
Es como lo que pasó con la samaritana. Espero que hayan seguido mi consejo y hayan escuchado el estudio que les recomendé la semana pasada. Bueno, pues en el mismo pasaje donde Cristo describe a sus discípulos como ovejas en medio de lobos, también les enseña una estrategia para enfrentarse con el mundo y les dice: he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues, ¿qué dice? Prudentes como serpientes y sencillos, o mansos, pues, como palomas. Si aplicamos lo que el Señor enseñó, pues es fácil enfrentarnos al mundo y superar lo que se nos presente sin ningún temor. Como lo mencioné anteriormente, cuando conocemos el espíritu de la Biblia en sus contextos, nos damos cuenta que Jesús no se refiere a la hostilidad ni venenosidad, digamos, porque estaría proponiendo que tengamos un comportamiento como el del lobo, cuando lo que quiere realmente es que seamos prudentes e evitemos la cautela, la inteligencia de la serpiente. Eso es lo que quiere, que evitemos eso, pero la cautela, no la astucia. Eso es otra cosa. A la serpiente inclusive se le describe como un animal prudente, por su habilidad para no exponerse al peligro. Por ello se esconde en grietas o debajo de las piedras, donde puede observar lo que sucede sin ser vista y se mueve sigilosamente, evitando llamar la atención. Es decir, se desenvuelve sagazmente dentro de su medio ambiente. Tal como dice Proverbios 22:3. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Díganme si eso no fue lo que pasó ahora en el 2020-2021 con los pinchazos que les dieron en el brazo. El avisado que hizo: no, ¿sabes qué? Yo me preparo, me hago de provisiones y me escondo. Y los simples que hicieron: ah, sí, ahí voy. Porque es más fácil seguir al rebaño. ¿Sí? Más fácil. No oponerse. ¿Y qué hicieron? Recibieron el daño. Hoy día está saliendo un montón de testimonios de todo lo que esa situación está implicando en la salud de muchas personas. Bueno, cerrando el paréntesis. Las palomas, en cambio, son incautas e insensatas. Un ejemplo de ello es cuando las vemos juntarse en las plazas y se acercan descuidadamente en montón, así en parvada, a cualquier extraño, para que les den migas. No miden las consecuencias. Por eso a veces terminan fritas. Es por eso que Cristo no dijo: sean prudentes como palomas, que no es lo mismo que astutas como el maloso de nuestro enemigo. No, dijo: sean prudentes como palomas. O sea, a diferencia de la paloma, no vemos a la serpiente siendo incauta. Por eso los cristianos, ovejas entre lobos, debemos imitar la prudencia y cautela de la serpiente para evitar que se aprovechen de nosotros. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí Jesús nos enseña la manera de evitar ser imprudentemente vulnerables. Si somos capaces de discernir el verdadero propósito que se esconde detrás de la hermosa fachada que nos presenta el mundo, entonces podremos evitar riesgos y calamidades por no permitir que nos engañen fácilmente. Dios nos ha dado una valiosa herramienta para discernir y descubrir al lobo cuando se disfraza con piel de oveja. Miren, ahorita andan muchos ahí ofreciendo que la manera de invertir y que no sé qué. Cuando les ofrecen mucho, dicen que nada da el que mucho ofrece. Y la gente ambiciosa, la gente con hambre de dinero, órale, se va de bruces, haga de cuentas que se van como gato a bofe y avientan lo poquito que tienen en las manos por querer tener más. Pero allí es donde debemos de ser cautelosos y decir: no, mira, como dice el dicho, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y no importa que nos critiquen y que nos digan que no tenemos ambiciones, pues sí, no tenemos ambiciones. No, nuestra única ambición es llegar con el Señor, esa es la ambición. ¿Por qué? Pues porque Él tiene cuidado de nosotros. Él dijo: pues sí, yo he visto las flores del campo, yo les doy alimento a las aves, pues ¿cómo no voy a tener cuidado de ti? Bueno, esa herramienta
es la palabra de Dios. La herramienta que nos dio para discernir es la palabra de Dios, la Biblia, que es descrita como una espada de doble filo que, de acuerdo con Hebreos 4:12, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, allí saca lo que es del espíritu y lo que es de la carne, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe, el Señor ve nuestro corazón, a Él nada le es oculto. Si nuestro parámetro para juzgar sabiamente son las Escrituras, entonces podremos obedecer el apercibimiento de Dios que nos hizo en 1 Tesalonicenses 5:22, cuando dijo: absteneos de toda especie del mal, porque sólo así estaremos obedeciendo la palabra de Dios, por muy bien que se haya disfrazado el lobo del mundo. ¿Sí? Tenemos que conocer la palabra para que nosotros podamos estar prevenidos. Entonces, para ser prudentes como serpientes, necesitamos aprender a discernir cuidadosamente como cristianos maduros. El Señor ya nos dio el crecimiento. ¿Y cómo creen que nos lo haya dado? Pues nos lo dejó por escrito. Nos lo dio por escrito. No es de que nos tenga que levantar cada mañana. A ver, mijita, vente. Vamos, para que te comas tu alimento que te preparé, para que puedas crecer. Así nos va a decir. No, Él ya lo dejó por escrito. Es nuestra responsabilidad y nuestra diligencia la que nos va a llevar a que nos alimentemos para que podamos ser cristianos maduros. Recordemos que Pablo describió esa actitud en 1 Corintios 14:20, cuando dijo: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando leemos el texto vemos que las primeras frases están escritas en primera persona del plural y dice: no sean niños. No dice no seas niño, dice no sean niños. Esto significa que esta exhortación de Pablo es para todos. Y aunque este versículo dice que ya no seamos niños, no significa que no debamos parecernos a los niños en su humildad e inocencia, pero no en su ignorancia o inestabilidad. Nosotros ya no tenemos por qué ser ignorantes o inestables. Y la madurez no tiene nada que ver, absolutamente nada, con la edad. Porque hay jóvenes muy maduros y hay ancianos muy necios. En otras palabras, Dios desea que tengamos la actitud de un niño, pero no su mentalidad inmadura. Hablar de niños es muy gráfico porque nos muestra metafóricamente lo inestable o inseguro que podamos ser o que podemos ser. Por ello el texto nos advierte que debemos ser maduros para no ser movidos de nuestra fe. O sea, debemos estar cimentados en una fe fuerte para no ser llevados de aquí para allá por toda ventolera de doctrina equivocada, por las tretas, por el engaño, por la mentira de los hombres que con astucia traman, es decir, confabulan, intrigan, conspiran, maquinan el error. ¿Se dan cuenta? Ya están captando la diferencia entre la astucia y la prudencia, que no es lo mismo. Ahora, ¿qué hace el cristiano cuando discierne los propósitos torcidos del mundo? ¿Debe combatirlos sin cuartel? No precisamente. Y es aquí donde entra en juego la segunda parte de la estrategia que el Señor Jesucristo nos dio. Aunque entendamos las intenciones malignas del mundo, debemos ser prudentes al tratar a los demás con la mansedumbre de una paloma. Romanos 12:17 dice: no paguen a nadie mal por mal. Esto debe ser una de las características o sellos del cristiano. ¿Qué estoy diciendo? Que no debemos de usar los mismos métodos carnales que aplica el mundo, porque entonces pues estaríamos teniendo actitudes como las de los lobos, y en lugar de dedicarnos a devolver mal por mal, debemos meditar y aplicar las características del fruto del Espíritu Santo de Dios de Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensar. La lista de actitudes de Pablo en las cuales nosotros debemos de meditar realmente no necesitan de mucha explicación. Todos sabemos lo que significa cada una de ellas. Diría Pablo, son el fruto y comida de la mente que es guardada por la paz de Dios, y cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, se quedan allí y salen cuando tienen que salir. Ahora, vamos a ver, les voy a dar una acepción de lo que es meditar. Mire, cuando nosotros oramos, le estamos hablando a Dios. Pero cuando nosotros meditamos es cuando nosotros escuchamos lo que Dios nos dice. Por eso, cada mensaje, cada estudio, cada vez que ustedes lean la Biblia en voz alta, escúchenla y mediten sobre todo lo que están escuchando, sobre todo lo que han escuchado, porque solamente así van a poder entender cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Bueno, este debe de ser nuestro proceder, porque mucho de la vida cristiana se trata de la mente. Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos habla precisamente del lugar esencial de ser transformado por la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Nuestra mente es el lugar que tiene que ser transformado. Y según a los Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí Pablo nos enseña sobre lo importante que es que desechemos los argumentos y cualquier cosa que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios. Esto quiere decir que sí importa lo que elegimos en qué pensar. Y lo que hace Pablo es describir una manera práctica de traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Podemos pensar cualquier cosa, pero nosotros podemos elegir qué es lo que realmente queremos que se quede dentro de nuestra cabeza. Eso es llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Si es algo que no glorifica al Señor, lo tenemos que desechar. No se nos olvide que el Espíritu Santo fue representado en una paloma cuando Cristo fue bautizado. También, ¿verdad? Por eso tenemos que ser como palomas, o sea, así, prudente. Digo, pues así como son las palomas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les dije que eran las palomas? Mansos, ¿verdad? Mansos. Y tenemos que ser mansos como palomas, llevando nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Bueno, por último, cuando se combinan, no la astucia, sino la prudencia y la sabiduría de la serpiente con la pureza y mansedumbre de la paloma, tenemos una fórmula ganadora para poder lidiar eficazmente contra el mundo. Es como la oración. Mire, para que una oración sea eficaz, tenemos que estar en obediencia a Cristo. Tenemos que seguir sus lineamientos. Claro que vamos a caer y todo, pero pues para eso tenemos el abogado. Y eso no significa que si tenemos un abogado, órale cada rato, al cabo el abogado es gratis. No, eso no. Tenemos que tratar de que sea lo menos que sea posible. Entonces, si nosotros seguimos obedeciendo, si nosotros buscamos a Dios, ¿verdad? Ahorita que está todavía presente, que puede ser hallado. Si nosotros somos obedientes, si pedimos conforme a su voluntad, porque sí dicen los evangelios que todo lo que le pidas, Él te lo dará. Sí, nada más que Primera de Juan nos dice que nos va a dar solamente lo que pidamos y que esté de acuerdo a su voluntad. Pero eso no significa que nos lo va a dar en el momento que nosotros lo pedimos, sino cuando Él considere que nos lo debe de dar. El propio apóstol Pablo explicó esa combinación en Romanos 16:19 cuando dijo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, o sea, todos se dan cuenta de su obediencia. Así que me gozo de ustedes, dice, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, que nosotros seamos inteligentes para hacer cosas buenas y sabios
inteligentes para pensar cosas buenas y sabios para obrar cosas buenas, para obrar al bien. E ingenuos para el mal, o sea, desechar el mal. No es fácil vivir en este mundo y seguir a Cristo. Si somos prudentes como una serpiente y desarrollamos la pureza y la mansedumbre de una paloma, pues podemos triunfar sobre el sistema mundano. No tenemos que ceder ante los falsos valores del mundo. La combinación ganadora que hemos visto está admirablemente resumida en Romanos 12:21. Lo acabamos de leer. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que, como vemos, hay dos estilos de vida contrapuestos: el mundano y el que nos enseña la Escritura, donde el espíritu del mundo no es el espíritu de Jesús. Y ante la astucia diabólicamente mundana, los cristianos estamos llamados a responder con la prudencia cristiana, que es un atributo del Espíritu Santo. Esto quiere decir que debemos alejarnos del espíritu de los valores del mundo que tanto gustan al demonio. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros tenemos que vivir según los principios del Evangelio. Tal vez te preguntes cómo se manifiesta la mundanalidad. Pues se manifiesta con actitudes de corrupción, de engaño y abuso, llevándonos por el camino más equivocado, que es el camino del pecado. En cambio, el espíritu de la Escritura nos enseña un estilo de vida responsable basado en la honestidad, la certeza y el respeto a los demás. Nuestro recorrido de vida necesariamente nos lleva a elegir entre dos caminos, el de la honestidad y el de la deshonestidad, fidelidad e infidelidad, egoísmo y altruismo, entre bien y mal, por lo que no podemos oscilar entre el uno y el otro, ya que se mueven en lógicas distintas y contrastantes. Es importante decidir qué camino tomar y después caminar con determinación, y la prudencia nos lleva a confiar en la gracia del Señor y en el apoyo de su Espíritu. Este estudio es una exhortación a que elijamos entre seguir la astucia y comportarnos como cualquier hijo del diablo, o ser prudentes y seguir a Jesucristo, el camino que lleva a la vida eterna. Ustedes deciden, o son astutos o son prudentes. Nada más que recuerden que la astucia es el sello del diablo, porque es mentiroso, es triquiñuelo, es tracalero, es engañador, es todo lo malo. En cambio, el prudente no. El prudente tiene otras acepciones que ya vimos desde el principio. Termina el estudio, empieza el servicio. Practiquemos la prudencia en todo momento. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y si tiene algún comentario, observación o opinión, le ruego me lo ponga en la caja de comentarios para leerlo detenidamente. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.